Buenas tardes, bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí una vez más en esta transmisión en vivo. Les leeré un capítulo del Salmos 95 del 1 al 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. A continuación recibimos al pastor Ezequiel Berceli Tecocom, que nos dará la palabra. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios y Padre que está visitando a su iglesia en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Antes de leer la palabra de Dios, los invito a elevar una oración. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más venimos delante de ti para pedirte sabiduría y dirección de tu Espíritu Santo para la lectura y la meditación de tu palabra. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para entender esta palabra, y asimismo te pido que tú bendigas a todos los que van a escuchar esta porción de la prédica de tu palabra. Prepara sus corazones, su entendimiento, su sabiduría, para que, guiados por tu Espíritu Santo, puedan ellos comprender de lo que nos habla tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos orado y quiero decirles que las cosas se ponen buenas. Se pone bueno este acontecimiento de Rusia y Ucrania. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos muchísimas promesas de nuestro Dios en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, que la Biblia nos dice que son los últimos tiempos. Ya Cristo viene. De eso hablamos la vez pasada. Ahora vamos a hablar de otro tema parecido. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cómo sabemos que Cristo viene pronto? ¿Y para qué viene? ¿Sí? Tenemos que poner nuestro corazón
en la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos terrenales, porque después de que venga el Señor, vamos a ir a morar allá en el cielo con Él. Por eso digo que esto se pone bueno, porque todo lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en este tiempo, tiene un nombre teológicamente hablando. Se llama escatología, una rama de la teología. O sea, escatología son las últimas cosas, los últimos acontecimientos que vamos a ver, que vamos a vivir. Pero la Biblia nos dice que no debemos tener miedo nosotros los cristianos. Pero parece ser que son los que tenemos más miedo que los que no lo son. Y eso es contrario a lo que dice la Biblia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque precisamente Él tiene preparadas mansiones para todos los cristianos. Pero ¿qué clase de cristianos? ¿Qué categoría de cristianos? ¿Qué calidad de cristianos los que vamos a ir a morar con Él? ¿Sí? Vamos a leer 3 versículos del Apocalipsis donde el mismo Señor Jesucristo nos habla de su venida, que es urgente, que es pronto. Seguramente has escuchado a tu pastor, tú que me escuchas, amado hermano, que hable de este tema tan importante para la iglesia. Sí, estoy seguro que la mayoría de pastores en todo el mundo de eso están hablando, preparando a su iglesia para ir con el Señor, porque de eso se trata también la venida del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, nos dice así. Está hablando el Señor Jesús. ¿Sí? Dice: he aquí, yo vengo pronto. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero pronunciadas por un profeta, un teólogo llamado Juan, que el Espíritu Santo lo llevó, lo alzó y lo llevó a la isla de Patmos para revelarle la escatología, o sea, las últimas cosas que se van a vivir antes que Cristo venga. Y ya estamos en ese tiempo. ¿Sí? En ese tiempo. El texto termina diciendo así: he aquí, yo vengo pronto. El Señor Jesús lo dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, cuida lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tienes, amado hermano, amada hermana? O amigo que me estás escuchando, ¿qué es lo que tiene un cristiano? Que Cristo se esmera mucho, se preocupa mucho de él, avisándole que Él viene pronto. Tenemos salvación, porque Cristo vino la primera vez, murió en un madero, derramó su sangre preciosa y con esa sangre nos lavó, nos quitó nuestros pecados y nos perdonó y nos concedió la salvación y la vida eterna. Entonces, Él nos recomienda
que mientras Él no ha venido, nos preparemos, cuidando lo que hemos tenido, nuestra salvación, nuestra redención. ¿Sí? De cuánto, de qué valor, cuánto cuesta, cuánto vale nuestra redención. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, he aquí yo vengo pronto. Este pasaje se lo está refiriendo, se lo está dirigiendo a una iglesia de aquella ocasión tan lejana, pero ahora ya somos nosotros, la iglesia de Filadelfia. Hubieron 7 iglesias en el Asia Menor, y a cada una de ellas le envió un mensaje según su trabajo, según sus necesidades espirituales. Y hoy a nosotros como iglesia nos está hablando también de eso, que si nosotros queremos ir con el Señor a vivir, a morar eternamente, tenemos que procurar mantenernos, ¿sí? Tenemos que tener una vida perseverante, ¿sí? Una vida perseverante. En el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 13, nos dice que va a llegar el tiempo que nos van a odiar, ¿sí? Está en la pantalla, lo pueden leer, ¿sí? Y luego dice, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Vamos a aplicar este pasaje a nuestra perseverancia hoy en día en la iglesia. No te asustes, que probablemente, ¿sí?, de un momento a otro se van a empeorar las cosas aquí en la tierra, especialmente allá en Europa, allá en Ucrania, ¿sí? Puede ser que en la otra semana ya el Señor venga por nosotros, ¿sí? Puede ser que el próximo domingo no nos vamos a ver. Dirás, creo, qué pastor me está asustando. Pero el Señor te dice, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el mismo Señor Jesucristo. Porque en la casa de mi Padre hay lugar para ti. Porque si te vas a preocupar por la guerra, ¿sí?, y si lanzan la bomba atómica, o ahora es nuclear, el mismo aire nos va a matar. Más terror me está causando el pastor ahorita, dirás tú. No. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que tenemos que mantenernos como iglesia, una iglesia perseverante, permanente, fiel. Vamos a dividir a la iglesia en 3 partes de hoy en día. La iglesia de hoy en día, esa iglesia donde tú perteneces. Pero quiero recordarte algo también, que la iglesia no es el edificio. Siempre solemos decir, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, voy al templo. La iglesia la forman las 100 personas, las 100 familias que forman la iglesia. Así que tú, hermano, varón, hermana, mujer, eres iglesia. Eres parte de la iglesia, porque la iglesia es del cuerpo de Cristo. Entonces, tú debes de ser fiel al Señor, servir al Señor con fidelidad, constantemente, no cada domingo, no cada Navidad, no cada Viernes Santo.
No. La iglesia no tiene vacaciones como los trabajadores seculares. ¿Sí? Los pastores no tenemos vacaciones. Continuamente estamos trabajando en la obra del Señor. Somos la iglesia. Entonces, si tú estás asistiendo constantemente a los servicios de la iglesia, a las reuniones de estudio bíblico, a las reuniones de oración, de ayuno u otra actividad, eres un cristiano fiel, eres una cristiana fiel, perseverante. Nada te impide ir al culto. Nada se te opone. Aunque se te opusiera, tú lo vences y vas a la iglesia. Eso es ser un cristiano fiel. Eso es un cristiano perseverante. Porque incluso muchas cosas van a venir además de la guerra. ¿Sí? Además de la guerra va a venir pestilencia, hambre, pandemias, epidemias, enfermedades muy, muy raras, desconocidas, problemas en todas partes, problemas en las familias. Dice el Señor que los hijos se van a ir contra los padres, las hijas contra las madres, y los yernos contra los suegros, contra las suegras. Una serie de muchas cosas que van a suceder aparte de la guerra. La guerra es lo más pesado, pero no nos debemos de espantar, porque si en esta noche viniera el Señor, espero que este mensaje te ayude para ir con el Señor, te impulse para ir con el Señor, porque creo yo que es la parte más difícil. Por ejemplo, la semana pasada, o esta misma semana que terminó ayer, ahorita ya estamos comenzando otra semana. Allá en Estados Unidos, ese viento, el tornado, qué terrible estuvo. Y allá en el mar Mediterráneo también se desató una tempestad horripilante, terrible, que nunca se había visto. Imagínate los que viven en aquellos lugares. ¿Sí? Aquí en la península de Yucatán nosotros nos avisa los huracanes antes de llegar. Creo que son más amables los huracanes que los tornados. Los tornados también, estaba yo viendo allá que las nubes estaban ahí, decían, va a venir más tornados. Los temblores de tierra no avisan, aunque a veces tienen allí esos aparatos para detectar el surgimiento de un terremoto, pero no son tan eficaces. ¿Sí? Todo eso son los acontecimientos escatológicos, las últimas cosas que vamos a ver. Antiguamente, vamos a decir de los años 50, de repente por ahí se escuchaba de un terremoto, pero lejano. ¿Sí? Pero ahora, en esta época que estamos viviendo, los últimos tiempos, la última época, ¿sí?, de la existencia de esta tierra, de este mundo, de este planeta, están sucediendo todas estas cosas. ¿Sí? Y de verdad los cristianos tienen que estar alertas ante todas estas cosas que vienen. Porque los que viven en las montañas por allá de Ecuador y otros países, incluso aquí en la República Mexicana, hay gentes que viven en las montañas, como por ejemplo en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, de Chiapas. Son puros lugares montañosos. No saben a qué hora va a venir el aguacero y derrumba todas las tierras.
quedan bajo el lodacero que acarrean esas aguas. Y si viene el sismo, durmiendo, obviamente no va uno a despertar. Por eso uno tiene que prepararse para recibir esperando al Señor. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hermanos, cuando venga ese nuestro Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Salvador, cuando venga por nosotros, su misma palabra lo dice. No sabéis la hora. Los discípulos quisieron enterarse de la fecha exacta y el Señor les dijo, no les conviene a ustedes saber las sazones de las cosas. No. ¿Por qué? Dios tiene sus propósitos también. Para que uno se mantenga fiel en la iglesia al Señor Jesucristo, sirviendo, amando, estudiando y leyendo su palabra. Lo que tenemos que hacer ahora, amados míos, es leer continuamente la palabra de Dios. Si no lo habías hecho anteriormente, ahora apréndete a leer la palabra. Aférrate a la palabra, porque ahí vas a enterarte de lo que te predicamos nosotros los pastores, para que no te engañen. En tiempo del apóstol San Pablo, cuando predicaba en cierta ciudad por allá, los que escuchaban el mensaje de Pablo se entusiasmaban, se sentían contentos, les gustó mucho las predicaciones del apóstol Pablo, y cuando llegaban a casa revisaban en los rollos, los pergaminos que tenían, si era exacto lo que les dijo el apóstol Pablo. Así que si yo te estoy predicando en este momento, te mando algunos pasajes bíblicos. Cuando llegues a tu casa, léelo. Ora al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, dame la sabiduría para que yo entienda mejor lo que predicó el pastor. Y así vas a comprender que lo que está sucediendo está escrito en la Biblia. Vamos a seguir hablando, les voy a seguir hablando de estos temas escatológicos. Es muy importante que ustedes como iglesia lo sepan. Que no nos quedemos nosotros los pastores egoístamente, soy escatólogo, ya estudié la escatología, no. La iglesia debe ser informada de estos acontecimientos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que te prepares. Para que te prepares. ¿Sí? Sé fiel al Señor hasta el último día. Persevera, mantente, no descuides el fuego de Dios que hay en ti. No descuides leer la Biblia. El apóstol Pablo cuando dejaba a Timoteo en un lugar, siempre le recomendaba, dedícate a leer. ¿Sí? Le pedía que, ¿por qué? Para que aprendiera más, porque si tú lees la Biblia vas a aprender más y te vas a preparar mejor para esperar al Señor, porque de verdad Él ya viene. Él mismo lo dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Claro que no dice yo vengo mañana, pero Él viene. Todo lo que está sucediendo ahora es para recordarle a la iglesia que se prepare, que espere, ¿sí? Que espere. El otro grupo de iglesia, el otro grupo que hay en la iglesia más bien, es la iglesia, ya vimos el primer grupo, la iglesia perseverante.
¿sí? La iglesia perseverante. El otro grupo, una iglesia de cristianos, entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia dormida, una iglesia caída, ¿sí? Caída. El día en que se bautizó comenzó con su primer amor, pero ahí todos los días, todos los domingos, todo el año asistía. ¿Sí? Oraba. De repente llega el pastor. Ahí están de rodillas orando delante de Dios. O están cantando, alabando a Dios. Pero pasaron 2, 3, 5, 10, 20 años. Ya no hay nadie en el altar orando ni adorando. Hay 500 sillas. Todas se llenaban hace 20 años. Hace 10 años, cuando todos estaban en su primer amor con Jesucristo. Ahora apenas se llenan 250 sillas. ¿Dónde se acabaron los otros 250 cristianos? Ya están tirados en el suelo espiritualmente hablando. Se desanimaron. Se alejaron de la iglesia. Porque ellos saben por qué. Aunque el pastor los va a visitar cada semana, cada 15 días o cada mes. Sí, pastor, este domingo voy a ir, te lo prometo. Llega el domingo, nada. Pastor, es que de verdad, visíteme, ore por mí. Sí, pero uno mismo puede orar. ¿Sí? Uno mismo debe de pensar en su compromiso con Dios. ¿Por qué te comprometiste con el Señor? Para servirle fielmente, constantemente. Para ir al culto, a los servicios, a la dominical y etcétera, etcétera. Eso se llama un cristiano perseverante. Porque diario se está ocupado en las cosas de Dios. Pero el débil se cayó. Dice, no, es que escuché a un pastor por allá que para qué voy todos los domingos al culto si lo que predica el pastor es lo mismo que te vuelve a predicar. Eso no es cierto. Y si un pastor te predica 3 mensajes seguidos, no hay problema. Vas a entender mejor el mensaje. Porque hay mensajes que no se entienden en la primera vez. Y es necesario repetirlos. ¿Sí? Y la iglesia se siente bendecida con él. Me gustó, pastor, que usted haya predicado otra vez ese tema, porque a la iglesia le hacía falta. Amén. Esa iglesia caída, en Hebreos 12:12, dice de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Te repito el texto, está en la pantalla. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Una iglesia paralizada y caída. ¿Para qué nos sirven los pies? Para caminar. Para ir a la iglesia. Para ir a adorar a Dios.
para ir a visitar a los enfermos, para ir a predicar a otras personas el Evangelio. Para eso lo tenemos. Pero principalmente para ir a la iglesia. Allá en también en el capítulo 12 de Eclesiastés habla de que debemos de acordarnos de Dios cuando nosotros tengamos las fuerzas suficientes para ir, para caminar, porque va a llegar el tiempo que nuestras rodillas ya no nos van a ayudar para caminar, ni siquiera con bastón. Tiene que ser en silla de ruedas, pero a veces no hay quien te lleve. Nuestra vista se va acabando. Dice, no voy al templo porque, y léete su Biblia, no, porque ya no puedo ver, porque ya no veo. No voy al culto porque no oigo. Antes que vengan los días malos, aprovecha ir. ¿Sí? Hay que levantar las manos porque con las manos trabajamos. Hay mucho que hacer en la iglesia, en el templo. Hay que hacer limpieza, hay que sacudir los ventiladores de telarañas. Hay que ir es en lo secular. Ahora, en lo espiritual, hay que salir a visitar, hay que salir a predicar, hay que ir al pueblo, el pueblo que sigue. Pero yo no puedo caminar, ya no puedo leer. Nunca se me olvida un hermano en la iglesia, que por cierto ya falleció. Este hermano se les acabó el líquido de sus rodillas y ya no podía caminar. Pero aún así ese hermano iba a los cultos todos los domingos, tanto en la mañana como en la noche. Llegaba y se sentaba a escuchar. No sabía leer. No sabía leer. Pero nunca fallaba este hermano. De repente lo alcancé a escuchar predicándole a otra persona. Allí tiene su carnicería que le dejó a su hijo, por cierto. Y ahí estaba sentado. Pasa la gente, lo saludaba. Pasa la gente, lo saludaba. Y de repente se acercaba a alguien a conversar con él, como amigos que son de la misma edad. Ah, qué bueno que viniste, le dice. Ahorita vamos a platicar. Siéntate. Se sentaba aquel amigo y él comenzaba a predicarle la palabra de Dios. Y le refería a algunos textos o partes de un texto bíblico. Y le decía a aquel amigo, él se llamaba, su apellido era Balán. Y le decía, oiga, don Balán, le dice, ¿cómo es que usted me puede predicar y usted dice lo que dice la Biblia? Y yo sé que tú no sabes leer como yo, le decía a la persona. Ah, pues ¿sabes cómo lo hago? Yo cuando voy al culto, voy a escuchar. No voy a platicar con nadie. Qué reverente era el hermano.
Qué fiel era el hermano. ¿Sí? Qué atencioso era, qué atento era. Él oía la predicación y se le grababa lo que el pastor decía y se lo transmitía a otra persona, evangelizándolo. Entonces, él lo hizo todo el tiempo de su vida. ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer también nosotros, lo puedes hacer tú también, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Él nunca cayó, nunca decayó su fe, nunca decayó en su asistencia, siempre asistió, siempre fue. ¿Sí? Entonces, hay muchos cristianos caídos que ya no asisten a la iglesia, ya no se presentan a la iglesia. Ese es el segundo grupo que hay en la iglesia. Los caídos. Dejan de asistir. Dejan de ser miembros de la iglesia. A veces los encuentra uno en la calle y como que no ve a uno. Tristemente así es. Yo les decía a una familia, ¿y qué pasó con ustedes, hermanos? Ya no van a la iglesia, se pelearon con Dios. Se ríen nada más. Así hay muchos cristianos en todo el mundo. Dizque cristianos. Por eso les dije que eran cristianos, entre comillas. ¿No serás tú así? Mi hermana, mi hermano, ¿no serás un cristiano, entre comillas? ¿No serás un cristiano ahí tirado en el suelo? Y a veces encuentra uno por allá, ¿por qué no van a la iglesia? Ya estoy yendo a otra iglesia. Bendito sea Dios. No hay problema. Si está yendo allá, es fiel a Dios. Está sirviendo a Dios. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de cristianos? Y te exhorta la Biblia hoy diciéndote que levantes esas manos caídas. Ya no quieres hacer nada. Ya ni quieres cargar tu Biblia para ir al templo. Prefieres llevarlo en la bolsa en ese dichoso celular. Que yo regaño a mi iglesia, no quiero su Biblia allá, en el celular. Yo quiero su Biblia como la mía. ¿Sí? Hay que levantar las manos, iglesia. Hay que prepararse. Porque cuando venga el Señor, allí te debe encontrar en la iglesia activamente. ¿Sí? Fielmente. Perseverante. ¿Sí? Por eso viene pronto. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. El tema, Cristo viene pronto. Y aparecieron 3 pasajes bíblicos allá en Apocalipsis. Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:12. O sea, 22, versículos 7 y 12. Te recomiendo que lo leas. ¿Sí? El mismo Señor personalmente de su boca salió ese texto bíblico bien lleno de bendición para ponerte alerta, para darte ese aviso que Él viene y viene pronto. Ya te está acercando ese día.
Ustedes mismos como creyentes en Cristo saben, los que son, yo soy de 1942, sabes que en los años 40 no se hablaba de terremotos y otras cosas, aunque en esa época yo nací en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero no entendí nada de la guerra, ni entendí nada de que Cristo venía, hasta que cuando tuve los 7 años leí la Biblia y me enteré que Cristo viene. Sí, que Cristo viene. Y ahora ya está más cerca. Y dentro de un año, si no ha venido, se acerca más. Sí, pero según como van transcurriendo las cosas, las últimas cosas, nos está dando la señal de que Cristo viene. Y a lo mejor no terminemos este año que apenas está empezando, mes de marzo, 3 meses han transcurrido. ¿Qué te parece? No te asustes, no te espantes, mi hermano. Por eso debes regresar a la iglesia. Si de por ahí me estás escuchando en la calle con tu celular, a buena hora llegó la palabra, el aviso de Dios, de Jesucristo, a ti, a tu vida, que Él viene pronto a buscarte. Regresa a la iglesia. No te tardes. No te tardes. El Espíritu Santo te está llamando. Ven, acércate. Y Jesús dice, porque yo vengo pronto. He aquí, he aquí. No es un cuento mío. Es la verdad que te estoy leyendo aquí en la palabra de Dios. Hay que levantarte. Finalmente, hablemos del tercer grupo de cristianos. El tercer grupo, la iglesia desanimada. La segunda era caída, desanimada. Esta iglesia desanimada es una iglesia que sí van a la iglesia, sí asisten a los cultos, pero no frecuentemente. Son inconstantes. En otras palabras, 2 domingos van y 2 no. Un domingo van y 3 no. 3 domingos van y 1 no. Es inconstancia. A veces el pastor dice, les voy a predicar una serie de 3 sermones de un mismo tema. Y quiero que todos vengan, para que no se pierdan el hilo de la enseñanza, la secuencia del tema. ¿Sí? Porque si escuchas el primer tema, por ejemplo, en mi caso, en este caso nuestro ahora, prediqué el tema, Cristo viene ya. Y ahora, Cristo viene pronto. Hay una secuencia del tema. Entonces, si tú no escuchas el siguiente, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera, etcétera, no vas a entender lo que te quiero enseñar, o lo que te quiere enseñar la Biblia a través mía como pastor, como predicador. ¿Sí? Por esa razón, tenemos que estar
constantemente en la iglesia para escuchar a nuestro pastor predicar las enseñanzas. ¿Sí? Es importante. Pero la palabra dormida, quiero decirte que equivale a muerto. ¿Sí? Dormir equivale a muerto. Si tú no eres constante en la iglesia, no asistes con esa secuencia, estás muerto espiritualmente. Y obviamente, naturalmente, que cuando venga Cristo no te vas a ir con Él porque estás muerto. Entonces, tienes que hacer algo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Vamos a leerlo. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo leo despacito, detenidamente, para que tú lo entiendas. Porque si lo leo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, no vas a entender. Ahora, vuelvo a leer. Por lo cual dice, ¿a quién se lo dice? Al dormilón cristiano. O al cristiano dormilón, a la cristiana dormilona. No estoy hablando en términos espirituales, hermanos. La Biblia nos habla espiritualmente. Y luego dice, despiértate tú que donde te apunta y levántate de los muertos. Levántate tú que duermes. Ahora yo me dirijo a ti, mi hermano, mi hermana en Cristo. A veces cuando el Espíritu Santo como pastor le da el tema para dar, tiembla uno. Digo, Señor, esto es para la iglesia, pero tiene que ser primero para mí. A mí primero me exhorta la Biblia, a mí primero me habla el Señor y luego yo voy y se lo transmito a la iglesia para que Él también le hable. Por eso dice, escucha. Por lo cual dice a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor del Apocalipsis, a todas se les dijo el mismo texto. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Ahora ese texto es para nosotros, iglesia, en cualquier parte del mundo. Puede ser que vivas en el Ártico, no importa, allí llega la palabra. No importa que vivas en la Patagonia, la Argentina o la chilena, pero allí va a llegar la palabra de Dios a exhortarte y despiertes y regreses a la iglesia. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque estás en las tinieblas. Un cristiano débil está en la oscuridad. Un cristiano infiel está en la oscuridad. Un cristiano que no persevera está en la oscuridad. Un cristiano caído está en las tinieblas también.
Por eso nos llama el Señor y nos dice, por lo cual digo. Por lo cual dice. No, yo lo estoy diciendo, hermano, no yo. Lo está diciendo, te lo está diciendo en la palabra de Dios. Y está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Tú lo puedes leer. Y lo puedes leer. Si no tienes Biblia, cómprate una Biblia. El miércoles, si Dios quiere, voy a hablar esto en maya. Sí, porque sé que mucha gente le gusta. Y te recomiendo comprarte una Biblia en maya. Hay unas muy bonitas que ya salieron en maya. Nuevo Testamento sobre todo. Levántate. Salte de ahí donde estás. Hay muchos hermanos caídos allá. No te unas con ellos. Si ellos no quieren levantarse, pero tú salte de allá para que te pueda iluminar Cristo. Salte de ese grupo de hermanos caídos, porque hay muchísimos en todo el mundo. Pero tú no. Hoy llegó el tiempo de que tú te levantes para que te alumbre Cristo. Despierta porque estás muerto. No dice resucita, levántate. No, despiértate. Porque te vuelvo a decir, si estás caído, ya no vas a la iglesia por mucho tiempo, 2 años, 3 años, 1 año, 6 meses. Eres un cristiano muerto. Muerto. ¿Sí? Satanás se está divirtiendo contigo. Porque tú eras incluso un predicador. Fuiste líder en la iglesia. Eras el brazo derecho de tu pastor. ¿Dónde estás ahora? Tirado muerto allá espiritualmente. Pero sabes, Cristo te puede iluminar otra vez, te puede bendecir nuevamente. Simple y sencillamente asiste a la iglesia, ve con tu pastor y dile, pastor, yo voy a regresar a la iglesia. Y vas a ver qué bendición vas a recibir. Y cuando venga el Señor que dice, vengo pronto, te vas a ir con Él, te va a llevar. Yo ya estoy listo para ir con Cristo. Te invito a que tú también te alistes para ir con Él. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta palabra poderosa que nos has dado esta tarde. Sentimos, Señor, tu presencia sobre nosotros en este momento, Espíritu Santo, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, para despertar de ese dormir espiritual, de esa levantarnos del suelo espiritualmente hablando y salir de esa muerte espiritual. Porque ya no llega la palabra de Dios a nuestro espíritu, porque ya no vamos tal vez a la iglesia o no van a la iglesia. Gracias por esta palabra. Bendice a todos los que lograron escucharla en cualquier parte del mundo. Y bendice a aquellos que se encuentran enfermos, que puede ser un motivo real que no puedan asistir a la iglesia. Bendícelos y sánalos, Espíritu Santo. Si tú en esta tarde estás enfrente de la pantalla escuchando este mensaje, en tu casa, si eres uno de los alejados, de los caídos, de los débiles, de los muertos espiritual, pídele perdón al Señor.
y dile: Señor, Salvador de mi alma, perdóname por haberme alejado de la iglesia. Con este mensaje que he escuchado, quiero volver. Te pido que me perdones, porque ya sé que tú vienes pronto a buscarme y yo no estoy preparado para ello. No estoy listo para ir contigo. Por eso quiero regresar a la iglesia. Ayúdame, Señor, perdonándome. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendice, Señor, a esa persona. Bendice a ese varón, a esa mujer, a ese joven, a esa señorita que en este momento está llorando de arrepentimiento, porque tú le tocaste su corazón. Gracias, Dios mío. Síguelos bendiciendo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén.